Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 710, Colaborador. Ya sabíamos que el comandante de los Caballeros de la Soberanía era una amenaza, pero nunca sospeché que la familia real pudiera estar trabajando con él. ¿Cuántos traidores había? Un revuelo nos recorrió a todos mientras Alstede seguía soltando excusas. Sin duda, la familia real está involucrada. Saben todo lo que estamos haciendo. No se sorprendan si ustedes son considerados culpables de traición. Han invadido los terrenos de la Academia Real y atacado una villa importante. Incluso mientras protestaba, Alstede temblaba y luchaba desesperadamente contra las lágrimas. Su marido, en cambio, parecía especialmente seguro de sí mismo. Sonreía burlonamente a través de la mordaza que llevaba en la boca y lanzó a Ferdinand una mirada ridiculizante. Ferdinand respondió frunciendo aún más el ceño, y los caballeros de Arensbach siguieron murmurando entre ellos. Habíamos preparado contramedidas para el veneno de muerte instantánea de nuestros enemigos, y nuestra abrumadora ventaja numérica nos había convencido de que nuestra victoria era inevitable, pero ahora el ambiente era profundamente incómodo. Antes de que pudiera cavilar más al respecto, llegó un ordonance de Augdunkelfelger. Miembros de la Orden de Caballeros de la Soberanía han comenzado a luchar entre sí en el Palacio Real, decía. Mi ducado ha sido convocado para tratar el asunto, y eso es lo que haremos. El ordonance comenzó a transmitir su mensaje por tercera vez. Al fondo, vi cómo las bestias altas salían del otro edificio de la villa y se alzaban hacia el cielo. Su velocidad y coordinación eran un espectáculo digno de contemplar, pero eso no cambiaba el hecho de que nos estaban abandonando. Ferdinand tuvo un ligero espasmo y preparó un nuevo pájaro sin esperar a que el de Laub terminara de hablar. Debo solicitar una actualización de la situación antes de que partan hacia el palacio. Si el tiempo apremia, déjenos un solo escuadrón para que informe en su lugar y actúe como nuestro intermediario. Podía sentir exactamente lo que Ferdinand estaba tratando de decir. No nos dejes en la estacada cuando nuestra batalla está lejos de haber terminado. El ordonance alzó el vuelo y, unos instantes después, un grupo de caballeros que se dirigían al palacio se detuvo en seco y regresó a la villa. Justus, Escuadrón 2, Escuadrón 3, quédense aquí e interroguen a los prisioneros de Arensbach, ordenó Ferdinand. Jarmuth, Escuadrón 4 y Escuadrón 5 interroguen a los lancenavenses. Quiero saber exactamente qué han hecho desde que llegaron y dónde puede estar Gervasio. Sean rápidos, el tiempo es esencial. Sí, señor. Ferdinand agitó una mano en el aire, incitando a los caballeros a empezar a trasladar a los prisioneros. Luego se volvió para mirar a los que aún no habían recibido órdenes. Escuadrón 6, lleven a Alstede a aquel edificio de allí y vigílenla de cerca. Escuadrones 7 y 8, reanuden la investigación de Dunkelfelger. Escuadrones 9 y 10, continúan registrando este edificio. Rosemain, reúne a tus caballeros guardianes y vengan conmigo. A partir de ahí, Ferdinand me hizo un gesto para que me subiera a su león blanco y comenzó a seguir al escuadrón que transportaba a Alstede. Sus gritos resonaron cuando uno de los caballeros la arrojó sobre su bestia alta. No pude evitar compadecerme de ella, estaba a punto de tener un viaje profundamente desagradable. Ferdinand, ¿por qué ordenaste que se llevaran a Alstede? Pregunté mientras alzábamos el vuelo. Parece tan aterrorizada que realmente siento lástima por ella. Está acostumbrada a obedecer a sus superiores, lo que la convierte en nuestra fuente más probable de información valiosa. Aislarla de sus aliados debería animarla a hablar. Además, como ella era la verdadera Aub que actuaba entre bastidores, debería saber al menos tanto como Detlinde. Lo más sensato era priorizarla por encima de sus acompañantes.
Detlinde no podría conversar con nosotros en su estado actual, y cualquiera podría ver que Blasius había resuelto no cooperar. Bien, de acuerdo entonces. Da un poco de miedo lo lógico que suena eso. Para ser honesto, continuó Ferdinand, Alstede causó este lío. Si no hubiera abierto la puerta del país, los barcos de Lanzenave nunca habrían llegado a Jürgensfeld. Dio la bienvenida al caos a través de nuestra frontera, provocó la muerte de innumerables nobles y traumatizó a la joven Leticia. Tenerla colgada en el aire por poco tiempo no compensa ni de lejos todos los pecados que ha cometido. Alstede obedeció las órdenes de Detlinde y Georgin a pesar de saber lo insensatas y peligrosas que eran. No veo razón para que no ceda a nuestras demandas. Menos mal que Ferdinand está en nuestro equipo, otro recordatorio de que nunca debo caerle mal. Alstede pronto fue lanzada a uno de los balcones de la villa. Miró fijamente a Ferdinand con ojos grandes y aterrorizados, incapaz de responder a sus preguntas, le castañeteaban los dientes con demasiada violencia como para que le salieran palabras. Quizá deberíamos consultar con Dunkelfelger, reflexionó Ferdinand. Habiendo confiado a Alstede al sexto escuadrón, hizo señas a los caballeros que ahora estaban con nosotros en el balcón, Heisitze y otros 9. ¿Fue realmente prudente por parte de Tuaub abandonar nuestra operación? Heisitze respondió con absoluta seguridad: nuestra mayor prioridad es salvaguardar a la familia real y la Academia Real. ¿De qué otra forma íbamos a reaccionar ante un llamamiento directo del Sent? Podía comprender su razonamiento, pero aún así era problemático que sus compañeros nos hubieran abandonado a mitad de la misión. Mientras caminábamos hacia la villa, Ferdinand preguntó hasta dónde había avanzado la investigación de Heisitze. Luego ordenó a los escuadrones séptimo y octavo, ambos formados por caballeros de Arensbach, que comenzaran por el sótano mientras registraban el edificio. Eso me recuerda, dijo Heisitze. Encontramos todo tipo de dispositivos extraños en las habitaciones que registramos. Déjeme mostrarle dónde los pusimos. Nos llevaron a una habitación que contenía varias herramientas que nunca antes había visto. Entre ellos había tubos plateados, pero el resto me resultaba completamente ajeno. Ferdinand me advirtió que no tocara nada mientras deambulaba con curiosidad. Sospechaba que todos contenían veneno de muerte instantánea. Trasladaremos todo esto al edificio de eruditos en una fecha posterior, dijo Ferdinand. Yo recibiría todo tipo de críticas si lleváramos las pertenencias de Lanzenave a Arensbach y las monopolizáramos. Me pareció extraño que Ferdinand, precisamente, renunciara a la oportunidad de investigar tantas tecnologías nuevas. Pero luego lo sorprendí murmurando algo sobre usar las herramientas para atraer a otros ducados a su lado. Quería creer que mis oídos me estaban jugando una mala pasada, pero luego expresó sus intenciones con mayor claridad. Deseo utilizarlos para negociaciones políticas. Estoy realmente deseando que actuara más como un científico loco. Nunca pensé que llegaría el día. Junté las manos y dediqué un momento de silencio a aquellos a quienes Ferdinand arrastraría a su negociación política. Luego continué por la villa con él. Mientras atravesábamos los numerosos pasillos del edificio, un solo pensamiento cruzó por mi mente: la decoración interior era impecable. Que yo sepa, había pasado más de una década desde que se cerró la villa y sus ocupantes fueron ejecutados, pero los muebles y demás todavía estaban perfectamente limpios. Era extraño que el Sent hubiera mantenido el lugar incluso después de decidir rechazar a las futuras princesas de Lanzenave. Parece que esta villa fue renovada para albergar a nuevos residentes, dije. Me pregunto quién se encargó de eso. No importa, hay mayores preocupaciones que abordar, respondió Ferdinand. Gritó instrucciones a los caballeros que habían llegado para dar actualizaciones y luego se volvió para mirar a Heisitze. Dunkelfelger dijo dolorosamente poco en su ordonnance. ¿Qué diablos pasó en el Palacio Real? Heisitze se puso firme antes de comenzar su informe. Raufen se puso en contacto con uno de nuestros caballeros de la soberanía estacionados en el Palacio Real. Durante un cambio de guardia real, algunos de los caballeros de repente comenzaron a atacar a los demás. Surgió completamente de la nada y era imposible distinguir entre amigos y enemigos. La situación inmediatamente se convirtió en caos.
Aparentemente, el Sent había sido evacuado a una especie de habitación oculta que usaba Maná para aislarlo del mundo exterior. En todas partes, la Orden de los Caballeros de la Soberanía se mataban entre sí. Ya veo, respondió Ferdinand. Necesitan aliados claramente distinguibles, por lo que, por supuesto, convocarían a las capas azules de Dunkelfelger. La evacuación de la realeza también explicaría por qué no hemos podido contactar con ellos. Como medio para evitar asesinatos, solo se permite la entrada al Palacio Real a aquellos con autoridad directa. Pero si todo está cerrado, incluso aquellos registrados ante la soberanía tendrán que pasar por las villas. ¿Romperá el Sent el sello para que los caballeros de Dunkelfelger puedan entrar? Esto suena como la oportunidad perfecta para colar a alguien en el Palacio Real, dije. El palacio necesitaría reducir su nivel de seguridad general para aceptar caballeros de otro ducado. Quizás nuestros enemigos pretendían explotar la apertura que esto crearía. Ferdinand se encogió ligeramente de hombros. Dudo que su plan sea tan simple. Supongo que los caballeros traidores fueron una carnada. ¿Carnada? Para atraer a Dunkelfelger al Palacio Real y dividir nuestra fuerza. Para empezar, para que haya luchas internas, el caballero comandante no debe tener a toda la orden de su lado. Probablemente carecía de las tropas necesarias para recuperar la villa de Adalgisa. Pero al atraer a nuestros aliados al Palacio Real, ha reducido a más de la mitad el tamaño de nuestro ejército. Quizás por puro entusiasmo, Aud Dunkelfelger había reunido una fuerza mayor que la de todos nuestros caballeros juntos. Y para sorpresa de nadie, sus tropas eran mucho más fuertes que las nuestras. Al atraerlos al palacio, nuestros enemigos habían asestado un duro golpe a nuestro potencial de combate. ¿Esto significa que hemos sido descubiertos? Yo pregunté. Las tropas de Dunkelfelger eran todo menos sutiles. Cualquiera de los caballeros que servían a Raublut podría haberlos descubierto fácilmente. Y si alguien informó de nuestro ataque conjunto a la villa, por supuesto nuestro enemigo reconocería a Dunkelfelger como la principal fuente de nuestra fuerza. Haysid se asintió. Además, si nuestros oponentes desean eliminar una gran parte de su oposición de una vez, podrían desatar su veneno de muerte instantánea una vez que mis compañeros caballeros estén en el Palacio Real. Aunque teníamos varias contramedidas, lo máximo que podíamos hacer contra el veneno de muerte instantánea era taparnos la boca y asegurarnos de tener nuestros jurebes listos. Incluso entonces, los jurebes no podían hacer mucho por nosotros, y beber demasiado produciría graves consecuencias. Nuestros oponentes, en cambio, tenían antídotos y neutralizadores del veneno. Necesitamos advertir a Aud Dunkelfelger, tartamudeé. Solo pensar en la posible matanza me heló la sangre. Haysid se me miró a los ojos, contempló el asunto por un momento y luego sacudió la cabeza. Me pondré en contacto con él, pero no creo que se detenga. Lo más probable es que no, añadió Ferdinand. Continuará su ataque sin importar los peligros de los que le advirtamos. Uno podría considerarlo un resultado bastante conveniente para quien haya puesto las trampas, aunque dudo que todo lo que hayan instalado funcione según lo previsto. Oh, ya veo lo que quiere decir. Aud Dunkelfelger es el tipo de persona que se mete directamente en una trampa y la destroza con sus propias manos. Luego seguiría luchando como si nada hubiera pasado. Mis nervios se calmaron casi de inmediato. Lord Ferdinand, reunámonos una vez que la villa haya sido registrada por completo, dijo Haysid con una sonrisa autoritaria. La familia real apreciará la noticia de que lo tienen a usted y a sus muchos planes de su lado. Hice una pausa. ¿Realmente querrían los miembros de la realeza unir fuerzas con un hombre que les había deseado la muerte? Estaba segura de que él aprovecharía la oportunidad para promover cualquier cantidad de complots arteros, que parecían más bien un motivo de preocupación. Ferdinand negó con la cabeza. El rey pidió ayuda específicamente a Dunkelfelger. No se envió ningún llamamiento a Arensbach, y no puede resultar nada bueno actuar de forma independiente. Esa fue la razón por la que Tuaub le pidió a Lady Rosemaine que diera la orden, ¿verdad? De hecho, si actuar de forma independiente fuera aceptable, Aud Dunkelfelger se habría apresurado a rescatar a la familia real en el momento en que sintió peligro en el aire.
El hecho de que hubiera mostrado alguna moderación demostró la importancia de tener una solicitud oficial de ayuda. Además, continuó Ferdinand, Arensbach está siendo acusado de traición. Si nos involucráramos en la situación en el palacio, la familia real no sabría si estábamos allí como amigos o enemigos. Nuestra llegada les preocuparía más que cualquier otra cosa. Ciertamente no, declaró Heysitze. La familia real les daría la bienvenida a usted y a Lady Rosemain con los brazos abiertos. Sinceramente dudaba que la realeza recibiera con agrado a los caballeros de Arensbach. De hecho, sería un problema grave si lo hicieran. Si alguna vez hiciera algo tan tonto, Ferdinand seguramente me golpearía con un arisen y me diría que sospechara más. En cualquier caso, dijo Ferdinand, la consideración de si deberíamos unirnos arbitrariamente con Dunkelfelger y despertar sospechas innecesarias puede llegar más tarde, una vez que hayamos encontrado a Gervasio. Mi deber como Aubarensbach era capturar a Detlinde y a los lancenavenses, no involucrarme en los asuntos internos de la Orden de los Caballeros de la Soberanía. No esperaría que la familia real ayudara si un problema similar afectara a los caballeros de Ehrenfest. La realeza había dicho una vez que dependía de nosotros resolver nuestros propios problemas, así que no vi ninguna razón para intervenir. Heysitze, dije, estoy mucho más preocupada por la profesora Solange, que no ha respondido a ninguno de los intentos de contactarla, que por la realeza, que tiene a los confiables caballeros de Dunkelfelger marchando a su rescate. No dudo en lo más mínimo de sus compañeros. Ferdinand, cuando haya un poco más de luz, me gustaría revisar la biblioteca. Podemos hacerlo una vez que hayamos terminado aquí. Primero debo hablar con Alstede. Capítulo 711, la versión de Alstede. Ferdinand regresó a la primera habitación en la que habíamos entrado y agitó una mano. Momentos después, dos caballeros sacaron a Alstede de la esquina a rastras. Rosemain, dijo Ferdinand, haz el papel de un erudito y registra este interrogatorio. Tienes algunas útiles herramientas de escritura a tu disposición, ¿no? Me estaba instando a usar estilo y escribir en mi Gutrisade, todo para ahorrar algo de papel. Estaba empezando a tener la sensación de que Ferdinand estaba usando su libro de Mestionora de forma bastante sacrílega. Ahora, entonces, continuó Ferdinand, con los ojos fijos en Alstede. Es hora de que hables. Al principio, Alstede solo dijo que estaba siguiendo las órdenes de su madre, pero su intento de ocultar información rápidamente fracasó cuando Ferdinand rompió metódicamente su espíritu. Reveló la muerte de Georgine y los numerosos crímenes que ésta había cometido, repasó una por una las fechorías de Alstede y luego dijo que perdonaría a su hija aún no bautizada en Arensbach si cooperaba. Eso funcionó. Las llaves de la villa están en manos de Lord Raublut, el caballero comandante de la soberanía, dijo. El otoño pasado empezó a desplazarse entre la villa y la finca Lancenave. Raublut había revelado la existencia del teletransportador durante el funeral del difunto Aubarensbach. Desde entonces, Detlinde y Georgine habían ordenado en varias ocasiones a Alstede que se dirigiera a la finca Lancenave y le abriera la puerta. ¿No es extraño que Raublut tenga la llave de la villa? Yo dije. Pensé que permanecería en manos de la familia real. Supongo que la llave de la puerta principal todavía está en posesión de la familia real, pero puede que no ocurra lo mismo con la llave de la puerta trasera, explicó Ferdinand. Normalmente se le entregaría al encargado principal de la villa, de la misma manera que las FAM tiene una llave de tu biblioteca. En un mundo ideal, todas las llaves se guardarían en el mismo lugar, pero no sabemos si fueron recuperadas durante el cierre de la villa. El edificio principal y el lateral estaban supervisados por grupos separados. Aunque no sabíamos cómo, Raublut había acabado con la llave de la villa de Adalgisa. Georgine había ejecutado su plan, engañando a Leticia para que envenenara a Ferdinand, y luego soltó a los perros de la guerra una vez que recibió la confirmación de que Ferdinand estaba muerto. Ella había ido a Ehrenfest mientras Detlinde y la realeza de Lancenave se aventuraban a la villa para conseguir stabs. Antes de que se marche, hice lo que madre me indicó y registré a la realeza de Lancenave como nobles de Arensbach para que pudieran obtener sus propios stabs. Raublut les había servido de guía tras su traslado a la villa Adalgisa.
Les había explicado a todos que tendrían que permanecer escondidos durante varios días hasta que Detlinde obtuviera el Gutriseit y los lancenavenses terminaran de absorber sus stabs. Luego, Detlinde protestó diciendo que era escandaloso que hombres y mujeres solteros vivieran bajo el mismo techo, lo que llevó a Lancenave y la gente de Arensbach a alojarse en edificios separados para que ella pudiera dormir lejos de Leoncio. Como si pasar cada momento de su vigilia con él no fuera lo suficientemente escandaloso, se quejó Ferdinand. No pude evitar estar de acuerdo con él. Nunca supe que a Lady Detlinde le importaban las apariencias, dije. No lo habría adivinado por cómo actúa durante las fiestas de té, por no hablar del espectáculo que presentó durante su ritual de dedicación. Quizás ella tenga sus propios estándares extraños que ninguno de nosotros puede entender. Alstede ignoró mi comentario con una sonrisa preocupada y continuó. Una vez que todos tuvieron sus habitaciones, fuimos al salón más lejano para recoger los stabs. Era mi deber como Auba abrir la puerta. Pero ella no había podido hacerlo. Raublut se había adelantado para asegurarse de que no había moros en la costa, solo para encontrar a Sigisbal caminando por el pasillo con sus asistentes. Raublut determinó que si el príncipe Sigisbald estaba recorriendo los santuarios, era muy probable que encontrara a los lancenavenses, dijo Alstede. Y entonces nos detuvimos por el día. ¿No fue entonces cuando el príncipe Sigisbald fue al salón de té de Ehrenfest para hablar con Sylvester? No creo que estuviera dando vueltas por los santuarios. Me rendí ante la buena suerte divina de Sylvester. Había frustrado los planes de Raublut por pura casualidad. Esa noche, Lord Raublut recibió una citación de emergencia de la familia real. Nos dijo al día siguiente que los asistentes de Lord Ferdinand habían viajado a la Academia Real para informar a Auberenfest de la situación de su lord. Nuestros movimientos quedaron así expuestos. El Palacio Real había sido cerrado en previsión de un ataque de Arensbach, y los caballeros de la soberanía habían sido apostados alrededor del dormitorio de Arensbach y las puertas del edificio central. Sin embargo, debido a que Raublut había sido informado de estas precauciones, el grupo de Alstede simplemente esperó dentro de la villa. Habían pasado los días y la soberanía no había visto ni un pelo de una invasión. Pasé mi tiempo preparando pociones de rejuvenecimiento, esperando que la orden bajara la guardia, dijo Alstede. Sin importar lo que pasara después, las pociones iban a ser útiles. Los lancenavenses aprovecharon ese tiempo para practicar la formación de sus armaduras. Al final resultó que, formar armaduras había sido una cuestión sencilla para los lancenavenses, ya que tenían mucha experiencia en el uso de piedras fey. También practicaron cómo hacer bestias altas y confirmaron formas en que podían usar piedras feys junto con las herramientas que ya tenían a su disposición. Y luego lanzamos un ataque sorpresa en plena noche, haciendo inútiles sus preparativos. Sabíamos que la realeza no podía quedarse en su sala de evacuación para siempre, continuó Alstede. Y mientras bajaban la guardia, retiraron a sus caballeros. No pasó mucho tiempo antes de que los únicos que todavía estaban destinados en la Academia Real fueran los colaboradores de Lord Raublut, lo que nos permitió finalmente reanudar nuestro trabajo. Los miembros de la realeza no habían sido los únicos ansiosos. Al parecer, Detlinde odiaba pasar tanto tiempo encerrada en la villa. Intenté abrir la puerta del salón más lejano para que los lancenavenses pudieran obtener sus stabs, pero permaneció firmemente cerrada. Sospecho que porque no tenía el reconocimiento del Cent. Me pregunto. Ya había teñido la base de Arensbach para entonces, así que asumo que ella ya no era la Aub. Ferdinand hizo una expresión de mofa. Él debe haber estado pensando lo mismo. Sin embargo, eso no representó un problema para nosotros. Lord Raublut ya había ideado un plan de respaldo. El sumo obispo de la soberanía y varios sacerdotes azules estaban allí para ayudarnos. Cada año, cuando se acercaba la oración de primavera, el templo de la soberanía presentaba una solicitud para que se abriera el salón más lejano. En esta ocasión, habían planeado con anticipación para que coincidiera con el viaje de los lancenavenses a la Academia Real. Anastasios, Hildebrand e Immanuel estuvieron presentes. Espera, ¿dijiste Immanuel? Yo pregunté. Pensé que era el sumo sacerdote, no el sumo obispo. ¿No fue designado para el cargo recientemente? Alstede me miró con curiosidad. Mi marido, Blasius,
asistió a la ceremonia. Yo estaba en la villa en ese momento, así que no conozco los detalles. Alstede había querido volver a casa en el momento en que se dio cuenta de que no podía abrir el salón más lejano, se sentía inútil en la villa y estaba preocupada por su hija. Sin embargo, había reprimido esas emociones y se había quedado quieta, porque le habían dicho que el AUF tendría que concederles a los lancenavenses sus STAPs y garantizar buenas relaciones en el futuro. El día que llegó el Templo de la Soberanía, los lancenavenses hicieron armaduras de piedra fey según las instrucciones. Usaron capas negras que les trajo Lord Rawblood y se hicieron pasar por miembros de la Orden de los Caballeros de la Soberanía. El príncipe Anastasios observó a los sacerdotes alinear los cálices y los instrumentos divinos por un momento, luego llevó a una parte de los caballeros de la orden a revisar otras partes de la Academia Real. Además de supervisar el Templo de la Soberanía, aparentemente a Anastasios se le había encomendado la tarea de comprobar que la Academia Real fuera lo suficientemente segura para que el Sent volviera a sus actividades normales. Me dijeron que una vez que el segundo príncipe se fue, el príncipe Hildebrand abrió el salón más lejano para que los lancenavenses pudieran obtener sus STAPs. Si alguien con todos los elementos realizaba el ritual para obtener protecciones divinas, existía la posibilidad de que fuera directamente del altar al jardín de los comienzos. Sin embargo, eso no debe haber sido lo que pasó con Hildebrand, seguramente alguien ya habría dicho algo. Sospeché que el tercer príncipe había abierto la puerta al lado del altar y había tomado la ruta que usaban los estudiantes durante la clase. El Sent debe haber dado permiso al príncipe Hildebrand para obtener su estape, concluyó Alstede. Eso no puede ser verdad, repliqué, sacudiendo la cabeza. Le dije a la familia real que obtener un estape a una edad temprana conlleva graves complicaciones más adelante. El Sent nunca habría permitido algo así. Cualquiera que obtuviera su estape a una edad temprana y luego ganara un montón de protecciones divinas y aumentara su capacidad de maná mediante la compresión, pronto se vería incapaz de controlar su maná. Teniendo en cuenta que Hildebrand estaba trabajando duro para comprimir su maná y estudiando el lenguaje antiguo para poder entrar en el archivo subterráneo, y hacer un trabajo digno de un miembro de la realeza, dudaba sinceramente de que su padre, el Sent, le pusiera en semejantes aprietos. No digas más, Rosemain, intervino Ferdinand. Alstede no puede proporcionarnos la confirmación que buscamos. Ella no estaba allí para presenciar el acontecimiento. En todo caso, Rawblood afirmó falsamente que el Sent había dado su permiso como forma de manipular al príncipe Hildebrand para que abriera la puerta. La ira me recorrió el pecho. Rawblood era el comandante de los Caballeros de la Soberanía. Para usar Ehrenfest como ejemplo, esto era como si Melchior hiciera una petición, Sylvester la rechazara, y luego Karstedt declarara erróneamente que el AUB había dado su permiso. Esta traición es demasiado cruel, murmuré. Si Karstedt se acercara a mis caballeros y les dijera que había convencido a Sylvester para que permitiera algo que antes se había negado, ni uno solo dudaría de él. A nadie se le ocurriría consultarlo con el AUB, esa era la confianza que Karstedt había cultivado como comandante de los caballeros. Lo mismo debía de ocurrir con Rawblood, el caballero en jefe de la Guardia del Sent y comandante de la Orden de Caballeros de la Soberanía. En efecto, respondió Ferdinand, con voz seca y completamente desprovista de simpatía. Pero para que el príncipe cayera en la trampa, debía de querer obtener su estape antes de tiempo. De lo contrario, el señuelo no habría funcionado. No sé por qué el príncipe Hildebrand se aferró a ese deseo, pero creó una debilidad que Rawblood pudo explotar. Solo un tonto elegiría obtener su estape a una edad tan temprana, y para empeorar las cosas, les dio a los lancenavenses STAPs en el proceso. Pronto se enfrentará a las consecuencias, y no podremos compadecerlo cuando lo haga. Cerré los ojos fuertemente. Por haber depositado su confianza en el hombre equivocado, Hildebrand estaría maldito para siempre con un estape débil ligado a su capacidad de maná y sus afinidades elementales anteriores a la academia. Incluso se le consideraría responsable de haber dado a los lancenavenses sus STAPs. No dejes que esto te atormente, me reprendió Ferdinand. Solo un tonto intentaría cargar con las consecuencias de las acciones de otro. Luego se dirigió a Alstede. Tu afirmación de que cuentan con el apoyo de la familia real es irrisoria. Cualquiera puede ver que Rawblood engañó al joven príncipe. Te aconsejo que no vuelvas a mentirme.
El cabello azul de Alstede se agitó mientras negaba con la cabeza, luego se mordió el labio y bajó los ojos. No me refería al príncipe Hildebrand cuando dije que cooperábamos con la familia real. Me refería a Lord Gervasio. Ya veo. Así que querías decir que colaborabas con la realeza de Lancenave. Alstede volvió a negar con la cabeza y soltó la bomba más sorprendente hasta el momento. Lord Gervasio se ha reincorporado a la familia real de Jürgen Schmidt. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Algunos de los caballeros le exigieron que diera más detalles, pero no Ferdinand. Su expresión se ensombreció y una profunda arruga surcó su frente. Empezó a darse golpecitos en la sien. ¿Tan pronto? A los que van a Lancenave se les trasladan las medallas a otro lugar. ¿Se las devolvieron? Deberían estar en posesión de... Ah, ya veo. Ese era su verdadero objetivo. Por un momento, Ferdinand pareció aliviado, como si acabara de armar un rompecabezas especialmente difícil. Luego soltó un suspiro bajo y frustrado. Vamos, Ferdinand. Le di un ligero golpe en el brazo. No nos dejes a oscuras. Dinos lo que has deducido. Mi libro de Mestionora casi no contenía información sobre todo el asunto de Adalgisa, así que era muy necesaria una explicación. El objetivo principal de Raublood no era asegurar a los lancenavenses sus stabs, sino sacar de la sala al príncipe Hildebrand y a sus asistentes. Se volvió hacia Alstede. Supongo que los sacerdotes de la soberanía empezaron a revisar y mover medallas mientras el príncipe recibía su estapé. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿Cómo lo sabe? Era bastante obvio. No estoy de acuerdo. Explíquelo, por favor. Piensa en lo que ocurre cuando se destruye la medalla de una persona. Deberías entenderlo. Las consecuencias de una medalla destruida no se enseñaban hasta el último año del curso de candidato a archiduque. Sin embargo, yo ya las conocía, pues ya había memorizado las asignaturas de los 6 años. Si se encuentran en el ducado donde fueron inscritos, morirán, dijo Alstede. Si no, simplemente perderán la capacidad de formar su estapé. Recordé la situación de Grao Sam. Sylvester había tenido la intención de ejecutarlo rompiendo su medalla, pero el hombre ya había escapado a Arensbach. Había sobrevivido a costa de perder su estapé. Ferdinand asintió satisfecho y continuó. Como la destrucción de una medalla se lleva consigo el estapé de su propietario, los que regresan a Lancenave conservan sus medallas. Cuando se marchan, las medallas se trasladan de un almacén para familias de la rama a otro para extranjeros. Hablaba tan parecido a un profesor que inconscientemente enderecé la espalda y agarré mi estilo como un estudiante ansioso. Alstede temblaba mientras miraba a Ferdinand. Según todos los indicios, él no debería estar aquí. Georgin había dispuesto que muriera en la sala de reposición de Maná de Arensbach. Sin embargo, de alguna manera había sobrevivido y ahora estaba sacando toda la información que ella había intentado mantener oculta. Para ella, él debía de parecer aterrador. ¿Cómo sabe tanto sobre las medallas de Lancenave? Preguntó Alstede. Esas cosas no se tratan en la Academia Real. He leído varios documentos antiguos sobre ellas. No puedes culparme si tu educación es deficiente. Ah, claro. Por documentos antiguos, debe referirse a su libro de Mestionora. No parece correcto acusar de falta de educación a alguien que no lo tiene, pero Alstede no va a discutir con un hombre que fue el primero de la clase 6 veces seguidas. Ni siquiera puedo buscar esa información en mi propio libro, ya que me faltan todas esas secciones. Nos estamos desviando, dijo Ferdinand. Dado que Gervasio dejó la rama familiar y se fue a Lancenave, su medalla también estaría en poder del Templo de la Soberanía. ¿No es extraño que el Templo de la Soberanía tenga las medallas? Pregunté. Yo habría supuesto que se guardaban en el Palacio Real. En Ehrenfest, guardamos las medallas de los nobles en el castillo. Nacen en esta villa, que está en los terrenos de la Academia Real. No es lo mismo que nacer en el Palacio Real. Ferdinand prefirió no dar más detalles, pero pude intuir que los nacidos en la villa Adalgisa no eran considerados parte de una familia normal de la rama real. En cualquier caso, continuó, el quid de la cuestión es que Raublood trabajó con Immanuel,
del Templo de la Soberanía, para devolver a Gervasio a la realeza de Jürgen-Smith. Puede que Gervasio solo haya reingresado en una rama familiar, pero su objetivo es probablemente el Guthriesaid. No sabía cuán a fondo la familia real desalojaba la habitación al compartir inteligencia, pero si Raublut sabía sobre el archivo subterráneo, el requisito de recorrer los santuarios de la Academia Real y la razón de mi próxima adopción, entonces podría haber pensado que su plan le permitiría a Gervasio obtener el Guthriesaid. El maná de la medalla confirmaría la identidad de Gervasio y dejaría claro a Immanuel que es omnielemental, ¿verdad? Pregunté. Sí. Y si el caballero comandante identificara a la familia real como fuente de sus conocimientos, un fundamentalista religioso como Immanuel abandonaría a la actual familia real y recibiría a Gervasio con los brazos abiertos. Debe saberse que el Templo de la Soberanía está formado por imbéciles que declararían a Detlin de la próxima Cent simplemente porque hizo que el círculo de selección parpadeara durante el más breve de los momentos. Al mover su medalla, el Templo de la Soberanía había convertido a Gervasio, de un lancenavense extranjero, al miembro de la realeza Jürgen-Smith más próximo a obtener el Guthriesaid. Así concluye mi conjetura, dijo Ferdinand. Aunque sospecho que no estaba lejos de la verdad. ¿Es cierto, Alstede? Ella asintió, aún temblorosa. ¿Podría alguien sorprenderse de que hubiera dado en el clavo? Immanuel prometió que trasladaría la medalla, pero solo después de utilizarla para confirmar que Lord Gervasio era realmente quien decía ser, explicó Alstede. A cambio, Raublut prometió recompensar al Templo de la Soberanía cuando Lord Gervasio obtuviera el Guthriesaid y se convirtiera formalmente en el Cent. Sin embargo, no se nos dieron a conocer los detalles. Me impresiona que admitieras tu plan para que Gervasio obtuviera el Guthriesaid. Detlinde nunca lo aceptaría. Has estado trabajando contra tu propia hermana menor, entonces. Por un momento, sentí lástima por Detlinde. Parecía que todos en su familia no la veían más que como una herramienta conveniente para ser utilizada. Pero entonces recordé lo que le había hecho a Ferdinand, y mi ira volvió con más fuerza que nunca. La única forma de no alterarme emocionalmente era concentrarme en las conspiraciones de Raublut. La obtención de la llave de la villa Adalgisa, el contacto con Arensbach y la preparación de contramedidas para todo lo que pudiera salir mal me recordaron el modus operandi de Georgin. Y pensar que el Templo de la Soberanía también estaba bajo el control de Raublut, reflexioné. Este plan debe haberse puesto en marcha hace mucho tiempo para que sus raíces sean tan profundas. Nunca pensé que Immanuel y Raublut trabajarían juntos. Parecían tan enfrentados cuando registraron mi Biblia. Algo debió ocurrir desde entonces que hizo que sus objetivos se alinearan, replicó Ferdinand. Él veía a Immanuel como el tonto que había identificado incorrectamente a un candidato a Cent, pero yo nunca olvidaría la perturbadora mirada que aquel hombre me había dirigido al ver a mi estape transformarse en un instrumento divino. La idea de que estuviera trabajando con Raublut me estremeció hasta la médula. Rosemain, dijo Ferdinand, ¿tienes algún sentimiento fuerte hacia Immanuel? Debió de notar la preocupación en mi rostro. Me reuní con él en varias ocasiones mientras realizaba ceremonias en la Academia Real. En ese tiempo, llegué a descubrir su intensa fijación por fabricar instrumentos divinos y revivir antiguos rituales. Su mirada era tan repulsiva y aterradora que me perturbaba. Estaba acostumbrada al fanatismo por mi trato con Harmut, pero eso no era nada comparado con lo que había visto de Immanuel. Había habido una luz especialmente desagradable tras aquellos orbes grises. Las ceremonias habían tenido lugar después de que Ferdinand se trasladara a Arensbach, por lo que él no pensaba demasiado en Immanuel, pero el inquietante comportamiento de aquel hombre quedaría grabado a fuego para siempre en mi memoria. Ya veo, dijo Ferdinand. Resumiendo, es un molesto e irreflexivo fundamentalista obsesionado por el poder de antaño, que solo se preocupa por devolver el Guthriesaid a Jürgen-Smith. Por ese motivo, incluso ayudaría a un lancenavense a convertirse en el Cent. Bajó los ojos pensativos y luego suspiró. Entonces, ¿qué pasó después de que las medallas fueran manipuladas? Anastasios no había regresado de su inspección de la Academia Real, ni siquiera para cuando Hildebrand volvió de la sala más lejana con su voluntad divina. Raublut había aconsejado al tercer príncipe que regresara a toda prisa a su villa para que no tocara accidentalmente a nadie.
Posteriormente, los asistentes de Hildebrand habían enviado un ordonanza a Anastasios informándole de su intención de partir. Los del Templo de la Soberanía habían partido poco después. Solo cuando se quedaron solos, los lancenavenses se retiraron apresuradamente a la villa de Adalgisa y empezaron a absorber sus stabs. El príncipe Anastasios recorrió los santuarios, y la Academia Real volvió a su estado habitual, dijo Alstede. Deseaba que se me concediera un pronto regreso a Arensbach. Los lancenavenses habían obtenido sus stabs, lo que marcaba el fin de mis obligaciones. Sin embargo, cuando se dispuso a marcharse, la puerta de la finca de Lancenave se negó a abrirse. Intentó volver a casa por el dormitorio de Arensbach, pero la puerta tampoco se abrió. Informó de estos extraños sucesos a Raublut, quien le comunicó que la fundación del ducado había sido robada. No había sabido quién era el responsable ni cómo le iba a Arensbach. En su ira, de Tlinde envió una carta a Arensbach. Nos dedicamos aún más a obtener el Gutriseit para poder recuperar nuestra fundación. En otras palabras, dije, recorrieron los santuarios despreocupadamente. Cada vez que alguien decía de Tlinde, recordaba haber visto a Ferdinand paralizado y al borde de la muerte en la sala de reposición de Maná de Arensbach. Cada vez me costaba más controlar la ira, pero forcé una sonrisa e intenté no pensar en ello. Seguro que había sonado un poco cáustica, pero merecía que me elogiaran por no llevar las cosas más lejos. Alstede parecía preocupada mientras decía, sin duda. Lord Gervasio y de Tlinde recorrieron los santuarios con la ayuda de las pociones de rejuvenecimiento que hicimos. Eso es lo que pasa con mi hermana, aunque a veces sea un poco desconsiderada y tienda a creerse el centro del mundo, en el fondo no es mala persona. Ha trabajado muy duro por nosotros. Me hirvió la sangre. Alstede había dado una respuesta bastante estándar para alguien que intentaba defender a su hermana pequeña, y era cierto que yo no sabía mucho sobre su relación entre bastidores. Mi cabeza empezó a enfriarse mientras el resto de mí se sentía prácticamente en llamas. No recordaba la última vez que esta sensación me había invadido. Exudé maná a través de una sonrisa y miré a Alstede directo a los ojos. Oh vaya, Lady Alstede. ¡Qué cosa tan graciosa! Para llevar a cabo su nefasto plan, Lady de Tlinde secuestró y asesinó a la asistente en jefe de una simple niña. Utilizó una droga paralizante con Ferdinand cuando el veneno de muerte instantánea no consiguió acabar con él. Luego le puso brazaletes selladores de estape y lo colocó encima de un círculo mágico para que muriera lentamente mientras se agotaba su maná. Oh, pero ella es buena de corazón, ¿verdad? ¡Qué valoración tan única! Las dos son ciertamente hijas de Lady Georgine. Yo. Los ojos de Alstede se abrieron de par en par y se agarró el pecho. Su boca se abrió y cerró en un intento fallido de hablar. Aumenté la fuerza de mi aplastamiento mientras la veía retorcerse de dolor. Rosemain. Ferdinand gritó. Controla tus emociones. Estás perdiendo maná. Agarró mi muñeca antes de que cualquiera de mis caballeros pudiera reaccionar. No temas, respondí, aunque mis ojos no se movieron de Alstede. Yo también estoy creciendo. Ahora puedo concentrar mi aplastamiento en una sola persona. Entiendo tu enfado, pero la necesitamos viva. Jugará un papel crucial en nuestros planes futuros. Ferdinand usó su mano libre para bloquear mi visión e interrumpir el aplastamiento. Alstede tosió y expectoró, mientras mis asistentes gritaban mi nombre. Yo contendré el maná de Rosemain, dijo Ferdinand. Los demás, lleven a Alstede al jardín delantero. No dejen que Rosemain la vuelva a ver. Entendido. Laurence y Matías respondieron al unísono. Alstede fue sacada de la habitación, dejándome sin ningún lugar al que dirigir mis desbordantes maná e ira. Estoy frustrada, Ferdinand. Estoy enfadada, dije. Si crees que voy a perdonar a alguien, piénsalo otra vez. Lo entiendo, pero contén tu maná, de lo contrario, tendré que presionar una piedra fey contra tu piel. No había ni rastro de empatía en su voz, pero incluso ahora estaba siendo considerado con mi fobia a las piedras feys. Eso calmó mi ira en un santiamén. No ganaba nada desquitando mis frustraciones con él. Ferdinand aflojó su agarre de mi brazo. Debía de sentir que mi maná estaba retrocediendo.
en cuanto a tus emociones, veo que no has crecido nada desde que nos conocimos. Los dioses me bendijeron con un rápido crecimiento físico. Tal vez, a través de la oración continua, pueda convencerlos de hacer crecer mi mente también. Has rezado más que nadie en Jürgen-Schmidt. Si ni siquiera eso ha sido suficiente, entonces yo no esperaría imposibles. Su mano seguía cubriéndome los ojos, pero el hecho de que estuviéramos teniendo esta discusión me decía que me estaba calmando. Por fin, Ferdinand apartó la mano de mi cara. Luego empezó a comprobar mi maná para asegurarse de que era seguro soltarme el brazo. Mis caballeros parecían querer decir algo, estuvieron levantando la mano como si quisieran intervenir, pero con Alstede ausente, era poco probable que mi maná volviera a desbocarse. El carácter moral de Detlinde ya no es relevante ni importante, recalcó Ferdinand. Lo que importa ahora es la revelación de que Gervasio estaba rondando los santuarios. ¿Has procesado algo de la información que acabamos de recibir? Santo cielo. Mientras volvía a inspeccionarme, noté la urgencia en sus ojos. Y entonces me di cuenta. No se tarda mucho en recorrer los santuarios, ¿verdad? Claro, el proceso requería mucho maná, pero eso podía remediarse fácilmente con un puñado de pociones de rejuvenecimiento. En mi caso, ya había dedicado tanto maná mediante ceremonias que las tablillas no habían necesitado mucho más de mí, pero, ¿acaso importaba eso? El tiempo permanecería congelado mientras estuviera dentro de los santuarios. Me había tardado menos de un día en obtener todas las tablillas. ¿Podría ser? ¿Gervasio ha estado ya en todos los santuarios? Volví a pensar en el informe de Irchur. Había dicho que los forasteros fueron vistos junto al edificio de los eruditos. Había un santuario cerca de allí. Suponiendo que Gervasio ya hubiera estado recorriéndolos cuando lo vieron, era probable que ahora tuviera todas y cada una de las tablillas. La rabia que aún me recorría se disipó en un instante. En un mundo ideal, dijo Ferdinand, Gervasio estaría recorriendo aún los santuarios. Tal vez pensó que era mejor actuar al amparo de la oscuridad. Pero, ¿por qué la Orden de Caballeros de la Soberanía habría revelado su traición si no fuera porque él ya había terminado y estaba a punto de obtener el Gutriseit? Raublut y los demás aclaman a Gervasio como el próximo Cent. ¿Dónde crees que está ahora? La sangre se me escurrió de la cara. Solo había un lugar al que alguien en el lugar de Gervasio podría ir. La profesora Solange dejó de responder a los ordonans. ¿No fue eso lo que nos dijo Irchur? La voz fría y tranquila de Ferdinand resonaba en mi mente una y otra vez. Capítulo 712. Rescatando a Solange. Me temblaba el cuerpo y se me cortaba la respiración. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Solange tendida y al borde de la muerte, como Ferdinand en la sala de reposición de Maná de Arensbach. Debemos apresurarnos a la biblioteca, dije y me volví hacia mis caballeros. Asintieron de inmediato, pues habían estado escuchando toda nuestra conversación. Era alentador verlos listos para partir a pesar de lo repentino de esta revelación. Me acerqué a Cornelius, pero sentí que una mano me agarraba del brazo. Espera, dijo Ferdinand. Primero hay que tomar decisiones. Para empezar, ¿quién se quedará aquí? ¿Quién irá contigo y quién irá delante de ti? Me di la vuelta y le fulminé con la mirada. No hay tiempo para eso. Debo rescatar a la profesora Solange. Comprendo la urgencia de nuestra situación tan bien como tú, pero eso no significa que podamos dejar todo lo demás. Debemos compartir la información que hemos obtenido y decidir qué hacer con los prisioneros. Además, ¿quién tiene la llave de esta villa? Existe la posibilidad de que el grupo de Gervasio regrese mientras estamos en la biblioteca. No teníamos ni idea de dónde estaba Gervasio o qué estaba haciendo. Podría haber estado en la biblioteca tratando de conseguir el Gutriseit, pero tal vez todavía estaba rodeando los santuarios o luchando en el Palacio Real en un intento de matar a la familia real. Si podemos sonsacar a los prisioneros sus objetivos y su paradero actual, quizá podamos planificar con antelación, continuó Ferdinand. Además, si dejamos muy pocos guardias aquí, el grupo de Gervasio podría arreglárselas para liberar a sus aliados. Estaremos en una desventaja abrumadora si recuperan las herramientas que hemos confiscado y se rearmen.
Ferdinand me miró con ojos severos mientras seguía enumerando todos los peligros potenciales. Conquistamos la villa con tanta facilidad no solo porque nuestros adversarios sobreestimaron la fuerza de la ocultación de Verbergen, sino también porque atacamos con un número abrumador en lo más profundo de la noche. Ideamos un plan y lo ejecutamos con éxito. Eso no significa que nuestro poderío sea muy superior al suyo. No podemos conocer el resultado de una batalla en la que ellos están armados y preparados. Los lancenavenses tenían capacidades de maná lo bastante grandes como para haber escapado a las ataduras de nuestros caballeros, equipo de plata que bloqueaba el maná, varios medios para desplegar veneno de muerte instantánea y otras herramientas exclusivas de su país. Y ahora también tenían stabs. Puede que una vez consiguiéramos capturarlos, pero Ferdinand tenía razón, no podíamos arriesgarnos a ser demasiado optimistas. En una nota aún más importante, dijo Ferdinand, ya no tenemos la parte más fuerte de nuestro ejército. Los caballeros de Dunkelfelger están ocupados luchando en el Palacio Real y podrían estarlo durante algún tiempo. No sabemos qué parte de la Orden de los Caballeros de la Soberanía se ha puesto del lado de Raublut. Tendremos que manejar a nuestros prisioneros solo con los caballeros que trajimos de Arensbach, todo mientras desconfiamos de un contraataque del grupo de Gervasio o de la Orden de la Soberanía. Ni siquiera podíamos trasladar a los prisioneros y su equipo a un lugar seguro. El hecho de que aún tuviera que hacer broches para entrar en el dormitorio Arensbach limitaba nuestras opciones. Ferdinand continuó, tanto para entrar en la Academia Real como para atravesar la puerta del archivo subterráneo será necesaria la ayuda de la profesora Solange. Precisamente por eso podemos seguir enviándole ordonanzas. En ningún momento los profesores Ilchur o Raufen han dicho que sus pájaros se negaran a volar hacia ella, por lo que podemos suponer con seguridad que sigue viva. Esperen un momento hasta que hayamos dado nuestras instrucciones. Pero ¿y si como resultado acabamos llegando demasiado tarde? Incluso el más mínimo retraso podría tener graves consecuencias. ¿Puedes culparme por querer sacar a la profesora Solange del peligro? Déjame ir delante, por lo menos. Nunca tendría la paciencia de esperar a que terminara de delegar. Sin dejar de agarrarme del brazo, Ferdinand lanzó a mis caballeros una mirada compasiva. Supongo que cargaste contra Arensbach con el mismo ímpetu. Si realmente no puedes esperar, entonces ordena a tus caballeros guardianes que no te han jurado su nombre que exploren por delante. No los sigas a la biblioteca hasta que hayan confirmado que es seguro. ¿Pero por qué? Pregunté. Yo quería ir allí más que nadie, ¿por qué me lo negaba? Ferdinand me miró sin decir una palabra, luego alargó la mano y me pellizcó la mejilla. Te estás alterando demasiado. Tranquilízate. Hay una razón por la que no debes ir allí, las herramientas mágicas de la biblioteca pueden sentir el maná de su maestro. No estoy seguro de que también respondan a tus juramentados, que están bajo la influencia de tu maná, pero deberíamos pecar de precavidos. Si nuestros enemigos están realmente allí cuando esos dos chumils anuncien su llegada. ¿Quién sabe lo que podrían hacer? Tal vez preparen una emboscada o tomen a Solange como rehén. Mis ojos se abrieron de par en respuesta. En el momento en que alguien ponga un arma en la garganta de la profesora Solange, tendremos que permanecer pasivos, me informó Ferdinand. Deseas salvarla, pero apresurarte a rescatarla la pondrá en mayor peligro. Envía primero a tus caballeros de la guardia a investigar la zona. Al final tendrás que ir allí. Hay que ser al menos archinoble para acceder al archivo subterráneo y candidato a archiduque o miembro de la realeza para entrar. Además, hay cosas que tendrás que hacer como maestro de esas herramientas mágicas. Espera hasta entonces. Ante un argumento tan lógico, ¿qué podía hacer? No podía adelantarme y arriesgarme a poner a Solange en un peligro aún mayor. Lady Rosemaine, dijo Cornelius, ya que Laurence y Matías le han jurado su nombre, Angélica y yo llevaremos a algunos de los otros caballeros a explorar la biblioteca. Gracias. Cornelius esperó a que Laurence y Matías regresaran de trasladar a Alstede, entonces él y Angélica partieron hacia la biblioteca. Probablemente había elegido a Angélica en lugar de Leonore porque iba armada con Stenluck y presumía de una velocidad tremenda. Ferdinand iba de aquí para allá mientras daba nuevas órdenes a todo el mundo. Dijo al grupo de Heisitze que pusiera el equipo de Lancenave en una sala oculta con la que estaba registrado.
Muchas de estas herramientas no pueden comprenderse a simple vista, dijo, lo que las hace especialmente peligrosas si queremos evitar un constante aluvión de veneno. Sellen todas las armas y armaduras de plata. Viendo a este equipo, atacar de noche con una fuerza tan abrumadoramente grande era la mejor jugada, comentó Heisitze mientras él y los demás trasladaban poco a poco su montaña de herramientas a la sala oculta. Si hubiéramos atacado cuando los lancenavenses estaban despiertos y podían usar todo esto, incluso Dunkelfelger habría perdido caballeros. La abundancia de armas y armaduras de plata ante mí era prueba suficiente. Demostraba lo en serio que nuestros enemigos se habían tomado su invasión. Ferdinand, ¿hay algo que pueda hacer? Pregunté. Solo sentarme y esperar es doloroso. ¿Podrías investigar lo que separa a la familia real de sus ramas? Deseo saber qué puede hacer Gervasio ahora que ha regresado a esta última. Puede haber cosas que yo no sepa en su Gutricide. Ni siquiera había dudado en encargarme una tarea. Hice mi Gutricide y empecé a investigar las familias de la rama real. Al parecer, sus miembros podían entrar en la biblioteca sin estar registrados, pero no podían adentrarse más que yo en el archivo subterráneo, ya que no formaban parte de la familia principal. En ese caso, es poco probable que Gervasio haya obtenido ya el Gutricide, dijo Ferdinand, con la tensión desapareciendo de sus hombros. Envió ordonanza a Harmut y Justus solicitando información actualizada sobre sus interrogatorios, y luego empezó a dividir a los caballeros entre los que irían a la biblioteca y los que se quedarían para vigilar a los prisioneros. Esperé impaciente a que terminara. Un pájaro blanco entró y se posó sobre Ferdinand, luego informó con la voz de Cornelius, dada la hora, las puertas de la biblioteca están cerradas. Hemos dado la vuelta en busca de otra entrada y, aunque no la hemos encontrado, hemos vislumbrado una tenue luz a través de las ventanas del despacho. Era casi la primera campanada. Por muy madrugadora que fuera Solange, nunca habría salido de su habitación mientras sus ayudantes aún dormían. Cornelius prosiguió, podríamos entrar rompiendo una de las ventanas, pero lo consideramos demasiado peligroso para actuar sin refuerzos. Voy a traer algunos ahora, dijo Ferdinand en respuesta. Si no ves rastros de allanamiento, no intentes forzar la entrada. Las herramientas mágicas de la biblioteca eliminarán a los intrusos sin dudarlo. Quédate entre los árboles del lado sur hasta que te reúnas con Rosemain. Ferdinand había investigado a fondo la creación de Swords y Ways, así que sabía exactamente lo que las herramientas harían a cualquiera que entrara en la biblioteca por medios ilícitos. Cerré los oídos a su descripción, no quería oírla. Entonces me tendió una mano. Vámonos. Bien. 60 y tantos caballeros surcaron el cielo nocturno. Harmut y Justus se quedaron para vigilar a los prisioneros, pero el resto de nuestros asistentes estaban con nosotros. Harmut estaba muy decepcionado, me dijo Clarissa. Dijo que la biblioteca era una especie de lugar de milagros para ti. Empezó a repetir todos los milagros de los que había hablado Harmut mientras los contaba con los dedos. Intervine cuando iba por la mitad de un relato exagerado y excesivamente florido sobre mi primer viaje a la biblioteca y mi bendición nacida de la emoción que había revivido las herramientas mágicas. Era mejor mantener a los caballeros de Arensbach a oscuras sobre mi vergonzosa historia. Mi objetivo a largo plazo era convertir su ducado en una enorme biblioteca, y para ello, necesitaba convertirme en un bibliotecario respetado por todos. Nos reunimos con los caballeros escondidos en el bosque al sur de la biblioteca. Cornelius y los demás exploradores no habían visto a ningún caballero de la soberanía en las instalaciones, pero habían visto a algún que otro ordonan salir volando de la biblioteca en dirección al edificio central. A su llegada, también habían visto guardias en el pasillo que conectaba con todos los dormitorios. Tomar la entrada principal de la biblioteca está fuera de cuestión. Se encuentra a la vista del pasillo de conexión del edificio central. Pero si entramos por una ventana, las salas de lectura nos proporcionarán. No, no haremos eso, intervino Ferdinand. Tenemos al dueño de las herramientas mágicas con nosotros. Simplemente podemos entrar por la puerta trasera. Señaló la escalera exterior que comunicaba el jardín exterior del dormitorio de los bibliotecarios con el segundo archivo de estanterías cerradas. Podía ver la puerta por la que Solange nos había permitido escapar durante la conferencia del archiduque del año pasado, cuando Detlinde casi nos había descubierto.
¿No estará cerrada? Pregunté. Puedes invocar las herramientas mágicas de la biblioteca y decirles que la desbloqueen. No sería tan sencillo, pero aún así me subí a su bestia alta. Aterrizamos frente a la puerta trasera de la biblioteca. Schwartz, Weiss, dije. ¿Podrían dejarnos entrar? Hubo una pausa, y luego un clic cuando los dos chumils nos abrieron la puerta. Me recibieron como siempre. Aquí, mi lady. Ha pasado mucho tiempo. Vaya. Realmente era así de sencillo. No nos habíamos enfrentado a ninguna resistencia en absoluto. Podía entender por qué asignar al maestro de los chumils era un asunto de tan grave importancia. También empezaba a entender a los que habían dicho que no deberían confiárselas a alguien de Erenfest, y de primer año. Por supuesto, querían que esas herramientas mágicas fueran transferidas a un miembro de la realeza o a un noble de la soberanía de confianza. Entonces, ¿por qué todos los demás están tan de acuerdo con que yo sea el maestro de las herramientas? ¿Acaso no conocen su función? Lo más razonable sería explicar la situación y devolver las herramientas a la familia real. Pero eso podía esperar. Teniendo en cuenta lo útiles que eran, tenía sentido conservarlas un poco más. Schwartz, Weiss. ¿Dónde está la profesora Solange?, pregunté. Los dos chumils empezaron a dar saltitos. Solange. En su despacho. Solange. No se mueve. Fui a rescatarla sin pensarlo, o al menos lo intenté antes de que Ferdinand me agarrara. Todavía no, dijo. Heisitze. Bien. Heisitze se nos adelantó y entró cautelosamente en el despacho, trayendo consigo a varios caballeros expertos en magia curativa. Uno de ellos confirmó que la profesora Solange estaba dentro, inmóvil, y que la sala estaba libre de trampas. Al instante, Ferdinand salió disparado hacia adelante. Avanzaba tan rápido y con pasos tan amplios que ni siquiera podía esperar alcanzarle. ¿Era realmente el mismo hombre que nos había aconsejado quedarnos atrás hacía un momento? Ah. Disculpas. En mi lucha por seguir a Ferdinand, había perdido el equilibrio. Menos mal que se había girado justo a tiempo para atraparme. Aún me estaba recuperando del susto cuando me puso en pie. Me dijo que le acompañara y se dirigió a toda velocidad al despacho de Solange. Sus prisas eran crueles. Espera, Ferdinand, le dije. Pero cuando intentaba acelerar para igualar su paso, Leonore levantó una mano y me instó a detenerme. ¿Puedo aconsejarle que vaya más despacio, Lady Rosemaine? Pero Lord Ferdinand está actuando por su bien. Desea confirmar el estado de la profesora Solange antes de que la veas y proporcionarle curación extra si la necesita. Cuando un hombre te muestra tan inmensa consideración, es mejor aceptarlo con gracia. Había bondad en los ojos añiles de Leonore, y dio un elegante paso adelante como si quisiera guiarme con su ejemplo. Antes de que yo pudiera hacer lo mismo, oí a Ferdinand lanzar la curación de Heilsmers y vi un destello verde salir del despacho de delante. Leonore tenía razón. «Profesora Solange, ¿está bien?», pregunté. Algunos de los caballeros le estaban ayudando lentamente a ponerse en pie. «¿Y quién es usted?», preguntó, mirándome extrañada. «Soy yo, Rosemaine». «Oh, cielos. ¿Cómo has crecido? Ni siquiera te había reconocido». Aunque sonreía, podía ver lo agotada que estaba. Quería dejarla descansar, pero primero había que interrogarla. «Profesora Solange, ¿qué pasó?». Lord Rowblood vino aquí con un hombre. Lord Gervasio, se llamaba, un miembro de la familia de la rama real. No espero que lo conozcas, pero quería obtener el Gutrisade. Era exactamente como lo recordaba. ¿Conoces a Gervasio?, preguntó Ferdinand, con los ojos entrecerrados. Según tengo entendido, se educó en la villa y no asistió a la Academia Real. La nostalgia desapareció de los ojos de Solange, sustituida por la curiosidad. Me sorprende que lo conozca, Lord Ferdinand tuvo que mudarse lejos hace mucho tiempo. Venía mucho por aquí cuando yo estaba destinada en la biblioteca de la Academia. Entre el final de la primavera y el final del otoño,
Era, después de que concluyera la conferencia del archiduque y los archibibliotecarios se despidieran. Tus reminiscencias pueden esperar, dijo Ferdinand. ¿Dónde está ahora? Solange miró a los caballeros, consciente de la tensión que nos invadía, y negó con la cabeza. Les pido disculpas, pero no puedo decírselos. Vino ayer por la tarde. Swartz y Weiss dijeron que Hortensia había llegado, así que fui a darle la bienvenida. Solo que no había sido Hortensia. Solange había salido a buscar a Gervasio, Raublut y un grupo de caballeros de la soberanía. Hortensia había sucumbido a su enfermedad y había subido la altísima escalera, continuó. Lord Raublut me dijo que había venido a recuperar sus pertenencias de su habitación. Raublut había utilizado la piedra Fey de Hortensia para entrar en el dormitorio de los bibliotecarios y dirigirse a la habitación de su difunta esposa. Mientras tanto, Solange y Gervasio habían rememorado viejos tiempos. Lord Raublut regresó enseguida, explicó Solange. Entonces me dijo que le diera las llaves del archivo subterráneo. Me apuntaron con armas, y con la vida de mi ayudante en juego, accedí y le di lo que quería. Gervasio había afirmado que no quería hacer daño a una vieja amiga, razón por la cual se había limitado a sellar el estape de Solange y a atarla para que no pudiera buscar ayuda. A continuación, los caballeros de la soberanía que los acompañaban habían teñido las llaves antes de que su grupo continuara hacia el archivo subterráneo. Lord Gervasio dijo que me liberaría una vez que obtuviera el Guthriesaid, pero aquí me quedé. Incluso los oí salir de la biblioteca. Dados sus pasos ruidosos e impacientes, imagino que no consiguió obtenerla. Solange bajó la mirada hacia sus encuadernaciones, claramente disgustada, y dijo, vaya manera de tratar a un viejo amigo. Entonces, ¿qué hace Gervasio ahora?, cavilé en voz alta. No esperaba que nadie tuviera una respuesta, simplemente no podía imaginarme a dónde podría haber ido. Gervasio acaba de irse como milady. Gervasio se fue con el abuelo. Con una mirada tensa, Ferdinand giró sobre sus talones y salió de la habitación, en dirección al segundo piso. Sus asistentes y la mitad de los caballeros se apresuraron a salir tras él. Lady Rosemaine, ¿qué está haciendo Lord Gervasio?, preguntó la profesora Solange. ¿Qué se supone que debo decir? Su viejo amigo invadió Jürgens-Schmidt como parte de una potencia extranjera y está tratando de obtener el Guthriesaid para poder convertirse en el próximo Cent. Raublut, el comandante de los caballeros de la soberanía, ha traicionado al rey Trawerqual, así que podría ser considerado un traidor por darle esas llaves. No lo creo. Deberías descansar por ahora, le dije. Debes de estar agotado. Ordenaré a Swartz y Weiss que protejan la biblioteca para que nadie más pueda amenazar tu paz. Le pedí a Leonore que llevara a Solange a su habitación en el dormitorio de los bibliotecarios. Volvió al poco rato, con el rostro torcido en una mueca. ¿Pasó algo?, pregunté. La puerta de la habitación de la profesora Solange fue sellada con una herramienta mágica para que su asistente no pudiera salir. Pasó una noche aterradora, sabiendo solo que su señora no había regresado. Maldito seas, Raublut. Activaré el modo de combate de los Chumils, dije. Cerré los ojos y pedí a Leonore que guiara mi mano hasta las piedras Feys de las frentes de Swartz y Weiss. Vertí maná en ellas e hice lo mismo con sus botones para activar el mencionado modo de combate. El grupo de Raublut no volvería a entrar en la biblioteca. Swartz, Weiss, cuando salgamos, empiecen a vigilar a la profesora Solange. Si alguien que no esté registrado se acerca a la biblioteca con las llaves en su poder, confisquen las llaves y luego saquen al intruso de las instalaciones. Protejan a Solange. Confisquen las llaves. Fue entonces cuando Ferdinand bajó corriendo las escaleras. Rosemaine, vuelve a la villa con los caballeros. Su urgencia y la mirada ansiosa en su rostro me dijeron que Gervasio ya estaba en el jardín de los comienzos. No, respondí de inmediato, negando con la cabeza. Déjame ir contigo. No podemos correr ese riesgo. Espera en la villa. Ferdinand pasó junto a mí y se dispuso a salir de la sala de lectura. Por un momento, me sentí transportada al momento en que le vi partir hacia Arensbach. Le tendí la mano y,
Aunque mi garganta estaba insoportablemente ronca, soporté el dolor y grité. Espera. Si me dejas atrás, revelaré tus secretos a todo el mundo. Ferdinand se estremeció y se volvió para mirarme. ¿Realmente es el momento para eso? No puedo quedarme de brazos cruzados. De verdad que no puedo. Y cuanto más maná tengamos, mejor, ¿no? ¿Mana? ¿De qué estás hablando? ¿No has hecho esto antes? El método más rápido es abrirnos una brecha y cargar a través de ella, ¿no? Era lo suficientemente grosero como para que Erbaermen lo tachara de blasfemo, pero la velocidad era nuestra máxima prioridad. Atacaríamos el enorme círculo mágico del cielo con maná, lo forzaríamos a activarse y nos precipitaríamos dentro. Me sorprende que propongas algo tan extremo. ¿En serio? Por favor, estoy siguiendo tu ejemplo. Ferdinand dejó escapar un suspiro resignado. Se acercó a mí, me subió a sus hombros y se dispuso a marcharse de nuevo. La visión dejó en silencio a mis caballeros, pero pronto se recuperaron y se apresuraron a seguirnos. Para que quede claro, dijo Ferdinand, no pretendía cargar contra ninguna parte. Solo deseaba activar el círculo por cualquier medio. Tú, en cambio, actúas deliberadamente. No somos iguales. Sospecho que la persona a la que vamos a visitar no estaría de acuerdo. A Erbaermen le daría igual que nuestra entrada forzada fuera accidental o no, nos regañaría a conciencia en ambos casos. Ferdinand se rió y dijo, es cierto. Me llevó al exterior a través del archivo de la pila cerrada antes de hacer su bestia alta y colocarme encima de ella. Prepárate para viajar tan rápido como podamos. Bien. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.